Jóvenes y señoritas, hoy estaremos viendo la resolución de ecuaciones trigonométricas. Veamos algunos ejemplos. Una ecuación trigonométrica es aquella igualdad en la que se cumple solamente para algún o algunos valores. Veamos esta nuestra ecuación trigonométrica. Vamos a aplicar los mismos pasos que en la resolución de una ecuación de primer grado. Todo lo que está sumando va a pasar a restar al otro miembro. Todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar, o todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces vamos a, en primera instancia, el 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Vamos a tener coseno de x igual a 1 sobre 2. Ahora vamos a despejar el valor de coseno. Coseno va a pasar al otro miembro con la función inversa, o coseno a la menos 1, o arc coseno, cualquiera de los dos. Arc coseno de 1/2. Mediante las máquinas de calcular, introducimos coseno a la menos 1 de 1/2. Aquí tenemos entonces para el arc coseno, entonces aquí está coseno, entonces la función inversa sería arc coseno. Esto se logra de acuerdo a sus calculadoras, en la mayoría es con Shift y la tecla de coseno. Entonces ahí tuviéramos arc coseno, coseno a la menos 1, y introducimos 1/2. Y obtenemos el valor de 60 grados. Nos vamos al círculo trigonométrico. Imaginemos que estos son los 60 grados. El valor del coseno en el primer cuadrante es positivo. Pero ¿en qué otros cuadrantes también son positivos? Recordemos la tabla. El valor del coseno es positivo en mi primer cuadrante. Es exactamente lo que les mencionaba. Positivo en mi primer cuadrante. Y también es positivo en mi cuarto cuadrante. Entonces, cuando es positivo en mi cuarto cuadrante, tengo que utilizar 360 menos x. Entonces, esta va a ser mi primera solución. Y x sub 2 va a ser 360 menos x. X sería 60 grados. X sub 2 va a ser 360 menos 60, 300 grados. Entonces, tendría dos soluciones, x sub 1 60 y x sub 2 300. Ahora, existen otras soluciones más, que serían unas soluciones infinitas. Eso de acuerdo al ejercicio. Si nos pide calcular esas demás soluciones, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. He medido este ángulo de 60 grados. Aquí me está dando 60 grados. Si doy otra vuelta más, vuelvo a llegar a este mismo ángulo y va a seguir siendo coseno positivo. Entonces, le digo más 360 grados, voy a obtener 420. Si vuelvo a dar otra vez, voy a llegar al mismo ángulo y con el coseno igualmente positivo. Entonces, ¿cómo se generaliza eso? A mi fórmula le voy a añadir más 360 n. N va a ser el número de vueltas. Que va a dar mi ángulo. Lo mismo voy a tener aquí. Más 360 por n. Si voy a dar una sola vuelta, entonces aquí anoto 1. 360 por 1, 360. Si voy a dar dos vueltas a mi círculo trigonométrico, entonces será 360 por 2, más el ángulo de 60 grados. Lo mismo en este lado.
Si voy a dar una vuelta, entonces n anotará 1. Si va a ser 2 o 3 vueltas, entonces 360 por 2 o 3 respectivamente, más el ángulo de 300. Esa es la fórmula de generalizar las soluciones, pero bastará simplemente con encontrar x sub 1 y x sub 2 en base a la tabla que hemos visto. Mi siguiente ecuación trigonométrica es seno de x más coseno de x igual a 1. Cuando tengamos distintas funciones, seno, coseno, tangente, es conveniente transformar a una sola función. Por lo tanto, voy a transformar en función a seno, en base a la identidad trigonométrica fundamental. De aquí voy a despejar el valor de coseno. Más va a pasar con menos. Y el exponente voy a pasar en forma de 6. Entonces el coseno va a ser igual a toda esta mi expresión. Entonces voy a reemplazar. Coseno va a ser igual a raíz de 1 menos seno cuadrado de x igual a 1. Bien, ahora tengo que hacer desaparecer la raíz. Para eso voy a aislar el radical. Raíz de 1 menos seno cuadrado de x igual a 1. Este más va a pasar con signo negativo. Menos seno de x. Bien, ahora los voy a elevar al cuadrado, ambos miembros. Al cuadrado y al cuadrado. De tal forma que voy a hacer desaparecer los exponentes. Me va a quedar 1 menos seno cuadrado de x igual a, y aquí desarrollo como producto notable, primera cantidad elevada al cuadrado, 1 elevado al cuadrado, 1, menos el doble producto de la primera por la segunda cantidad, más mi segunda cantidad elevada al cuadrado. Ahora transpongo todo a mi primer miembro. Positivo va a ir con negativo. Negativo va a pasar con positivo. Y el positivo va a pasar con negativo. Ahora realizo la simplificación. Aquí tengo más 1 con menos 1, se van a eliminar. Voy a tener menos 2 seno cuadrado de x y más 2 seno de x igual a 0. Factorizo menos 2 seno de x, quedándome un seno de x menos la unidad igual a 0. Aquí ya tengo un producto de dos factores. Entonces puedo igualar esos factores a 0. Mi primer factor, que sería menos 2 seno de x igual a 0. Y mi segundo factor, seno de x menos 1 igual a 0. Ahora voy a trabajar independientemente cada uno de estos resultados. Menos 2 seno de x igual a 0. Voy a multiplicar por menos 1 para hacer desaparecer este signo. Menos por este menos se va a convertir 2 seno de x igual a, y aquí me va a dar igual a 0. Despejo. Seno de x, el 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. La función seno va a pasar con seno a la menos 1 de 0. 0 dividido entre 2 me va a dar 0. Calculando el valor, seno a la menos 1 de 0 me va a dar como resultado 0 grados. Trabajo ahora con mi segundo factor. Seno de x menos 1 igual a 0. Voy a transponer menos 1, va a pasar con
positivo 1, y la función seno va a pasar con seno a la menos 1 de 1. Mediante la calculadora obtenemos ese valor de 90 grados. Entonces, estas serían mis dos soluciones. Analicemos en nuestro círculo trigonométrico. Cuando teníamos un ángulo de 60 grados, el valor del seno tenía un valor. Pero si ese ángulo es 0, como me ha salido, si el ángulo va a ser 0, no va a existir un valor para la función seno. Entonces no vamos a tener que utilizar nuestra tabla para encontrar más soluciones. La única solución sería la general, cuando va a volver a dar la vuelta en 360 grados. Lo mismo va a pasar con mi segunda solución. Cuando midamos el ángulo de 90 grados, va a caer justo en el eje de las Y. Entonces va a ser el valor del seno, va a ser positivo. Si es en mi segundo cuadrante, entonces también va a ser el mismo valor. Por lo tanto, existen solamente dos soluciones: x igual a 0 grados y x igual a 90 grados. Mi siguiente ecuación trigonométrica. Tengo secante y tangente. Como les había indicado, hay que transformar mediante las identidades fundamentales a seno sobre coseno. La secante, según las identidades, es igual a 1 sobre coseno, más 2, y la tangente es igual a seno sobre coseno. Ahora tengo que sumar estas dos fracciones. Como son homogéneas, o sea que tienen el mismo denominador, simplemente anotaré la suma de los numeradores: 1 más 2 seno de x igual a 0. Ahora voy a despejar. El valor del coseno va a ir a multiplicar a 0. Me quedará coseno de x por 0, me va a quedar 0. Y de aquí despejo el valor de x. Más 1 pasará con menos 1. Y el 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Ahora paso el seno, que va a ir con seno a la menos 1 de menos 1/2. Entonces, mediante las calculadoras, seno a la menos 1 de menos 1/2 me va a dar negativo 30 grados. El ángulo que me ha salido es negativo 30, o sea, se va a graficar hacia abajo. Los ángulos positivos se grafican hacia arriba. Bien, entonces tengo este ángulo negativo 30. Para este valor, el seno es negativo. Entonces analizo en qué otros cuadrantes el seno es negativo, según mi tabla. El seno es negativo en el tercer y cuarto cuadrante. Aquí ya me ha salido en mi cuarto cuadrante, tengo el valor negativo. Pero también es negativo en mi tercer cuadrante. Y para mi tercer cuadrante utilizo 180 más el ángulo X. Entonces mi segunda solución sería 180 grados más el ángulo X. Mi ángulo es 30 grados, entonces 30 grados. 180 más 30, 210 grados. Ahora analicemos este otro aspecto. Hemos medido un ángulo de menos 30 grados. Pero ¿qué pasa si mido el ángulo positivo, que va a ir contra las medidas desde abajo?
Entonces voy a obtener 360 grados, la vuelta entera, menos estos 30 grados. Voy a obtener también el resultado de 330 grados, que va a ser el ángulo positivo. Si verificamos en la calculadora, nos tiene que cumplir la igualdad. Secante de menos 30 grados más 2 por la tangente de menos 30 grados nos tiene que dar igual a 0. Esa es la manera de comprobar, como en cualquier ecuación. Mi siguiente ecuación trigonométrica tiene secante y tiene tangente. Voy a convertir todo a tangente. Según la identidad fundamental, la secante al cuadrado de x va a ser igual a 1 más tangente cuadrado de x. Entonces voy a tener 1 más tangente cuadrado de x más 2 tangente cuadrado de x igual a 2. Bien, voy a deducir términos semejantes. Las tangentes 2 más 1 voy a tener 3 tangente cuadrado de x, y en mi segundo miembro 2, y este más 1 va a pasar con menos 1, quedándome 3 tangente cuadrado de x, 2 menos 1, la unidad. Ahora voy a despejar tangente de x. Tangente cuadrado de x va a ser 1, y el 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. El exponente va a pasar en forma de raíz. Raíz de 1/3. Y la tangente va a pasar en forma de arco tangente o tangente a la menos 1. Recordemos en esta parte que la raíz tiene un signo positivo y un signo negativo. Por lo tanto voy a tener dos soluciones. La primera, que va a ser la tangente a la menos 1 con el valor positivo de 1/3. Y mi segunda, x sub 2, que va a ser igual tangente a la menos 1 de negativo raíz de 1/3. Voy a trabajar independientemente cada solución. X sub 1 tangente a la menos 1 de 1/3. Mediante la calculadora obtenemos un valor de 30 grados. Ahora me fijo bien en mi tabla cuando la tangente es positiva. La tangente es positiva en mi primer cuadrante, que ya tengo de este ángulo de 30 grados, y también es positiva en mi tercer cuadrante, por lo que tengo que sumarle 180 más x. Entonces mi segunda solución sería 180 más 30 me va a dar los 210 grados. Ahora voy a trabajar con mi segunda solución. Haciendo los cálculos me va a dar negativo 30 grados. Ahora analizo bien cuándo la tangente va a ser negativa. Va a ser negativa en mi segundo cuadrante y en mi cuarto cuadrante. Estos menos 30, recordemos, ya están, estos menos 30 grados ya están en mi cuarto cuadrante. Me faltaría hallar en mi segundo cuadrante. Para mi segundo cuadrante tengo que aplicar 180 menos el ángulo. 180 menos 30 me va a quedar 150 grados. Aquí analizamos y ya tenemos 1, 2, 3, 4 soluciones que van a cumplir la igualdad.
Mi siguiente ecuación trigonométrica tengo coseno y seno. Como les había indicado, hay que transformar a una sola función. Voy a transformar a coseno. Entonces voy a quedar 3 coseno cuadrado de x menos. Y mediante la identidad fundamental, realizando el despeje, obtengo que el seno cuadrado de x va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Como tengo el signo negativo, entonces hay que tener cuidado. 1 menos coseno cuadrado de x. Voy a hacer desaparecer los paréntesis. Menos por más me va a dar menos, menos por menos me va a dar más, igual a 0. Ahora deduzco términos semejantes. 3 más 1 me va a dar 4 coseno cuadrado de x, igual a menos 1 va a pasar con positivo 1. Ahora despejo. El 4 que está multiplicando va a pasar a dividir. El exponente va a pasar en forma de raíz. Y coseno va a pasar con coseno a la menos 1 de raíz de 1/4. Recordemos, como en el caso anterior, existe un valor positivo y un valor negativo. Ahora identifico las soluciones. Mi primera solución va a ser x igual a coseno a la menos 1 del valor positivo de 1/4. Y mi segunda solución sería coseno a la menos 1 del valor negativo ya también de 1/4. Bien, calculando estos valores, obtenemos el coseno de menos 1 de raíz de 1/4, 60 grados. Y x sub 2, coseno a la menos 1 de menos raíz de 1/4, 120. Ahora voy a trabajar sus otras soluciones por separado. El coseno de 60, analizo que es positivo, y el positivo va a ser en mi primer cuadrante y también en mi cuarto cuadrante. Entonces, para calcular en mi cuarto cuadrante, el valor de coseno positivo es 360 menos x. 360 menos 60, entonces voy a obtener una segunda solución que va a ser 300 grados. Ahora con el valor de 120. El coseno va a ser positivo en mi primer y cuarto cuadrante. En el primero ya tenemos 120, ahora hay que calcular en mi cuarto cuadrante. Para eso necesito restar 360 menos el ángulo x, o sea 360 menos 120. Entonces voy a llegar a obtener 240 grados. Entonces para estas 4 soluciones, solución 1, 2, 3 y 4, se estaría cumpliendo esta igualdad. Mi siguiente ejercicio voy a llevar a una sola función. Entonces, como ya hemos visto, el seno cuadrado de x va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de x igual a menos 1. Voy a realizar las multiplicaciones. Más por más me va a dar más, 2 por 1, 2, más por menos me va a dar menos, 2 por coseno cuadrado de x, 2 coseno cuadrado de x igual a menos 1. Bien, ahora realizo operaciones. Como veo que es una ecuación cuadrática, entonces todos los términos a mi primer miembro. Y este menos 1 va a pasar con más 1. Ordeno, voy a tener menos 2 coseno cuadrado de x más coseno de x más 2 más 1, voy a obtener más 3 igual a 0. Entonces se me ha formado una ecuación cuadrática. Voy a multiplicar por menos 1 para no tener este signo negativo en mi primer término. Entonces voy a tener 2 coseno cuadrado de x
Menos por menos me va a dar más. Más por menos me va a dar menos coseno de x y más por menos me va a dar menos 3. Igual a 0. De aquí determino los valores de a, b y c. Es como si tuviéramos 2 por x al cuadrado menos x menos 3. Bien, entonces los valores serían a igual a 2, b igual a menos 1 y c igual a menos 3. Ahora por la fórmula general voy a llegar a resolver ese ejercicio. Entonces voy a obtener que el coseno de x va a ser igual a menos b, me dice la fórmula, menos b, más menos raíz de b elevado al cuadrado, menos 4 por a y por c, sobre 2 por a. Bien, ahora realizo los cálculos. Menos por menos me va a dar más 1. Más menos. Menos 1 al cuadrado. Menos 4 por 2 por menos 3. Me va a dar el resultado de raíz de 25. Y en el denominador 2 por 2, 4. Bien, obtengo mis dos soluciones. El coseno de x. 1 va a ser con el valor positivo, más 5 sobre 4. Y mi otra solución va a ser con el valor negativo, menos raíz de 25 va a ser 5 sobre 4. 5 más 1 va a ser 6. 6 dividido entre 4. Y mi otra solución va a ser, signos distintos se van a restar. 5 menos 1, 4. Signo del mayor negativo sobre 4. Entonces aquí directamente puedo despejar el valor de x con coseno de menos 1 de 6 cuartos. Y aquí lo mismo. Coseno a la menos 1 de negativo 4 sobre 4. O si no, también, si prefieren, negativo 1. Bien, aquí existe una particularidad. Nos está saliendo 6 dividido entre 4, nos está dando el valor de 1,5. Recordemos bien que nuestro círculo trigonométrico es de característica de radio igual a la unidad. Por lo tanto, este resultado no entra en el círculo trigonométrico. En este caso, sí obtenemos un valor mediante la calculadora de 180 grados. Por lo tanto, tendríamos una única solución que sería 180 grados. Tengo mi siguiente ejercicio. Voy a llevar igual a una sola función. Entonces el seno cuadrado de x va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Voy a reemplazar 1 menos coseno cuadrado de x. Ahora voy a realizar operaciones. Coseno cuadrado de x, menos por más me va a dar menos 1, menos por menos me va a dar más coseno cuadrado de x. Bien, voy a transponer todo a mi primer miembro. Más va a venir con menos coseno cuadrado de x. Menos 1 va a ir con más 1 y más va a pasar con menos coseno cuadrado de x. Esto va a ser igual a 0. Se van a anular ya que este es positivo y este es negativo. Y me estuviera quedando menos coseno cuadrado de x más 1 igual a 0. Voy a transponer nuevamente el más 1 a mi segundo miembro que va a ir con menos 1.
Voy a multiplicar por menos 1, ya que no tiene que existir un valor negativo en mi primer miembro. Menos por este menos me va a dar coseno cuadrado de x positivo, menos con este menos se va a volver positivo. El cuadrado va a pasar en forma de raíz. Despejo el valor de x, voy a obtener coseno a la menos 1 de raíz de 1. Recordemos que existe un valor positivo y un valor negativo cuando tenemos raíces. Voy a trabajar con las dos raíces. Mi primera solución va a ser coseno a la menos 1 del valor positivo. Y mi segunda raíz va a ser igual a coseno a la menos 1 del valor negativo de raíz de 1. Mediante calculadora obtenemos los valores de 0 grados y x sub 2 de 180 grados. Analizamos los datos. Ángulo 0, me dice, o sea, el ángulo va a estar sobre el eje de las x, no va ni hacia arriba ni hacia abajo, 0. Entonces, el valor del coseno va a ser positivo en el primer y en el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, existiría solamente un resultado. Lo mismo con 180. 180 yo también voy a graficar y voy a obtener aquí. Entonces el coseno va a ser negativo. Está haciendo hacia la izquierda. El coseno negativo es en el segundo y tercer cuadrante, ¿no? Entonces, como podemos ver, el coseno va a ser en el segundo y en el tercer cuadrante. Va a ser lo mismo. Entonces la única solución sería 180 grados. Eso es todo por este video. Nos estaremos encontrando en una siguiente oportunidad para seguir conociendo más contenidos del área de matemática. Hasta la próxima.